el Consejo de la Judicatura hizo una especie de CISEN, controlado por Saldívar, para justo tener elementos para presionar a los jueces. Entonces, es un poco lo que pasa con el presidente de los gobernadores y los presidentes municipales. Sí. Son distintos órdenes de pero gobierno. bien que los aprietan, no son niveles, ¿no? Pero te dicen, el presidente quiere tal cosa, pues a ver, tú dile que no al presidente. Porque tienes vías. Por ejemplo, los gobernadores tienen la lana. La lana o la seguridad. La lana, esto, y con los jueces otro, es igual. Pues, o sea, tú sabes que tu futuro laboral en gran medida va a pasar por la evaluación de ese señor. Ahora, otra vez, ¿qué tan superior te tienes que sentir para decir abiertamente? Abiertamente, sin sí, pudor. güey, yo le quiero hablar y que le hablen a los jueces y me arreglen el asunto. Híjole, güey, es que sí está en un plan autoritario. Por eso sí te digo que Andrés está en un proceso de composición un autócrata muy cabrón. Me preocupa y la verdad, la explicación de Saldívar, pues en la ignominia como lugar de residencia. Pero la historia pone cada quien en su lugar. ¿Está mal que exista un diálogo entre poderes? No. Deben de saber ustedes, ¿no? O sea, yo ahí sí no voy a caer. De hecho, la Constitución establece que un poder le puede pedir al Poder Judicial que un asunto que sea de su interés sea tratado con prioridad. O sea, la Constitución dice eso. Es válido que el presidente le diga a la Corte, este asunto es importante y quiero que lo trates con prioridad, como es válido que el presidente de la Cámara o del Senado también lo haga. Pero eso no es esto. Esto es, me molestaba un juicio y yo le hablaba al ministro y el ministro le hablaba al juez. Esa es una intervención ilegal que muestra una vez más el grado de subordinación que tenía el entonces presidente de la Corte, ministro Saldívar, para con el Poder Ejecutivo. La verdad de las cosas es que el presidente, yo lo he dicho muchas veces, no comparte la división de poderes, le molesta. O sea, él quiere este esquema de hace décadas, ¿no? En donde, pues, en la época aquella del PRI, donde se formó, hay que recordar, ¿no? De ahí viene. Que el presidente, pues, era todo, y la Cámara de Diputados y el Senado eran subordinados, y el Poder Judicial también. Entonces, él quiere eso, pues. Entonces, esto muestra cómo estaban interviniendo en las decisiones del Poder Judicial. Y hay muchas decisiones de la Corte de aquel entonces que lo ratifican. Ejemplo, no toda, pero reformas que claramente eran inconstitucionales, que lograban los votos para evitar que fueran declaradas inconstitucionales. Ejemplo, la reforma eléctrica. Se tumbó por los amparos, pero no logró tumbarse la inconstitucionalidad. Por la manera en que se sometió a la votación. Esas son unas. Pero otras, yo se los digo mucho a mis alumnos del seminario que tengo, es que no siempre la ayuda es votar como quieren. A veces la ayuda es administrar el tema. ¿Qué era característica del ministro Saldívar como presidente de la Corte? Que a veces pateaba el bote. Entonces tú tenías casos que se llegaron a tardar 5 años, 4 años, 3 años, 2 años. Al final votaron como, pues era evidente que tenías que votar, pero ya le ayudaste a administrar el tiempo. Ejemplo concreto, el acuerdo de militarización. No les pareció importante. Patearon el bote lo más posible y al final, ¿no? Ya lo abordaron. No era importante decir si era constitucional o no que las Fuerzas Armadas estuvieran participando. Entonces, todo esto se suma pues a una vergonzosa actuación en esa última etapa, ¿no? De parte del ministro, la verdad, que culminó con hacerle el favorcito de regalarle una nominación más a la Corte que no le correspondía al presidente. Correcto. Porque ustedes deben de saber que el ministro Saldívar salía después que el presidente entregara la estafeta de presidente de la República. Entonces, ganara quien ganara, le tocaba a la próxima presidenta de México hacer esa propuesta, no al presidente actual. Así, mire, fíjense, ni siquiera me estoy metiendo. O se la robó a Xóchitl o se la robó a Claudia, pero se la robó a alguien. A alguien, se la robó. Entonces, le entregó en una vergonzosa subordinación una nominación que no le tocaba. Entonces, sí, la verdad de las cosas es que qué pena, ¿no? Esta actuación. Desgraciadamente no hay una vía de acción ante el presidente, al menos porque el presidente solo puede ser juzgado por ciertos casos, dice, delitos graves y todos aquellos que puede ser juzgado tal, sí, pero lo tiene que sancionar el Senado por 2/3 partes, no hay manera. Cosa que no hay manera. El ministro Saldívar sí es
sujeto de juicio político todavía, aunque ya no tenga el cargo, todavía un año después puedes procesarlo, pero otra vez tendrías que pasar por la Cámara y luego por el Senado, cosa que es imposible de hacer. Pero yo sí creo que qué bueno que se ventilen estos temas porque son situaciones que no deben de pasar. Una cosa es colaboración, otra cosa es normal, el abogado o el presidente diciendo este es nuestro alegato, se vale, como también la defensa puede hacerlo, pero no se equivoquen, eso no es esto. Mira, esto es subordinación pura. Totalmente, a mí me da mucha... hay una canción de Aute que dice que más que náusea dan tristeza, ¿no? Una canción que se llama La Belleza. Y refleja bien, creo que lo que le está pasando a Morena. Pero en este caso, a Saldívar. Saldívar fue un hombre de un prestigio que fue ganando espacio en la Corte por introducir criterios, incluso antagonizó con Cosío, ¿no? Y la del ABC. Pero al llegar a la presidencia, el tipo se volvió una máquina de poder, sí, de concentrar el poder del Poder Judicial. Tanto así de la promoción inconstitucional de la extensión de su mandato. Para mí esa es la señal de la descomposición total de Saldívar. Luego lo negó, pero los protagonistas del caso insisten en que Saldívar fue no solo enterado, sino partícipe de esa operación, e incluso llamó a varios senadores en el Pleno el día de la votación. ¿Para la reforma? Para la reforma judicial. Pues él fue el padre de la reforma judicial. E incluido su transitorio que le extendía inconstitucionalmente el mandato. Pero lo que sí queda claro, por ejemplo, el papel que él jugó, no solo en incidir a la decisión de los casos, sino, como tú dices, en la administración de justicia. Por ejemplo, en la comisión de redacción del punto de los temas que se pusieron a consideración cuando la revocatoria del mandato. O las consultas. La Corte se puso a... ¿La consulta? ¿Te acuerdas de la consulta? Se puso a redactar. Sí. Se puso a redactar para quedar bien con el presidente. Sí, más que la revocación fue la consulta. La consulta. Sí. Ellos redactaron la pregunta. Sí, ¿no? Ya sé que es inconstitucional, pero te voy a hacer un parito. Mira, déjame acá le cambio la pregunta. Bajo el argumento que le dijo a los ministros es que si no lo hacemos, el presidente se va a enojar con nosotros. Y luego conozco muy de cerca lo que tú refieres como ejemplo de cuando tú administras la justicia y fugas y fugas. Por ejemplo, el caso de Santiago Taboada. A Santiago Taboada, después del 21, agosto del 21, cuando se gana la oposición en la Ciudad de México, la oposición pudo haber ganado por el equivalente a 2 estadios aztecas llenos. Eso fue lo que pasó en el 21. Le inician 15 averiguaciones, con 2 excepciones que tiene el Código Penal, que se refiere a desaparición forzada y secuestro. Para no notificarle a un juez de que tú le solicitas a una empresa telefónica un seguimiento. Sí, salió un reportaje, ¿no? De New York Times. Sí. ¿No? Y resulta que en ese momento se toma una decisión política en el gobierno de la ciudad para empezar a investigar, perseguir y espiar opositores y adversarios. No solo gente del PAN, como Taboada, sino también Alessandra Rojo, Lili Telles, el mismo Monreal fue espiado por este mecanismo, Higinio Martínez, senador del Estado de México de Morena, y le preguntaron a un juez, oiga, ¿me están investigando? El juez no contestó. ¿Cuándo contestó el juez? Cuando Saldívar dejó de ser presidente de la Corte. Sí, es que parte del problema es que no tienen límites. No tienen límites. De hecho, una de las reformas que propone el presidente, la parte que me gusta a mí, es que le pone un límite de 6 meses a la Corte para resolver, pero solo para asuntos tributarios. Debería de ser, yo soy autor de una iniciativa que le pone límite. Tú metes una acción de inconstitucionalidad, Emilio, metes una controversia. No, y se van. Bueno, se pueden tardar 10 años. Nos pasó. Se pueden tardar 10 años. Y mira, eso es lo que hacía. Termino con el caso, Esa era la manera con el caso de Taboada. El código establece excepciones para salvar la vida de secuestrados o de personas desaparecidas. Y lo utilizaron para espiar cada 30 minutos sus teléfonos. Y no le pareció importante al Poder Judicial responder hasta que Saldívar se fue. Y hago el espejo porque Andrés Manuel lo dice en su intervención de la encuerada de Saldívar, que ahora le habla a Piña y Piña le dice que los jueces son autónomos, ¿no? Como Saldívar en su momento dice que le dijo a Felipe Calderón. Exacto.
en una intervención también indebida. Sí. Sobre supuestamente, creo que y el mira, caso de Cassés, el contraste ¿no? notable. Entonces, ¿cómo cambió ¿Por qué tanto el personaje? Porque es de veras vergonzante y llamo la atención porque más de 30 jueces han sido exhibidos en la mañanera. Más de 30 jueces. Van 5 ministros con amenaza de juicio político. Que no quiere decir que no haya jueces malos, ¿eh? Eso es distinto. Pero lo que no se puede hacer es un aparato de escarnio público. Exacto. O sea, porque si tu papá es juez y tú vas a la universidad y conocen tu apellido y el presidente exhibió a tu papá o tu familia o los niños en la escuela. Es decir, el escarnio es una sanción administrativa. Sí, y lo que el presidente hace es un abuso de poder. Es intimidación. Y es una intimidación, es un escarnio, eso es una sanción. Ahora, ¿por qué Saldívar y Piña, siendo justos, podrían tener influencia sobre los jueces? Por algo que yo sí creo que está equivocado en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura. Sí, a ver, la Suprema Corte, contrario a lo que creemos o lo que creen la mayoría de los mexicanos, de hecho, hasta abogados a veces caen en este error, no es jefe de los jueces y magistrados. No tiene, o sea, la Constitución dice que el Poder Judicial se deposita en jueces de distritos, magistrados de circuito, en fin, ¿no? Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, cada instancia es autónoma e independiente entre sí. Que te revisen jurisdiccionalmente, o sea, legalmente, es otra cosa. Es otra instancia, pero no puede un ministro ordenarle a un juez. Decirle qué hacer. Exacto, bueno. ¿Dónde se ha viciado en México esto? Porque el presidente o la presidenta, ahora de la Corte, y el anterior es a su vez presidente o presidenta de algo que se llama el Consejo de la Judicatura, que ese sí es administrativamente. Ese sí, el control es el que le administrativo. toca a la administración, la vigilancia y la disciplina. Sanciona, te cambia de ciudad. Entonces, eso le da un poder a la presidencia de la Corte indebido, en mi opinión, yo estoy de los que creen que se tiene que separar, sobre jueces y magistrados. Claro. Y el resto de los ministros, como votan integrantes del Consejo de la Judicatura, tienen cierto grado de influencia. Entonces, de hecho, hay algunos bastante famosos de que se meten en juicios. Está mal. Es algo que hay que acabar. Y de hecho, Damián, una parte peligrosa de la reforma que se aprobó es que el Consejo de la Judicatura hizo una especie de CISEN, controlado por Saldívar, para justo tener elementos para presionar a los jueces. Entonces, es un poco lo que pasa con el presidente de los gobernadores y los presidentes municipales. Sí. Son distintos órdenes de gobierno. Bien que los aprietan, no son niveles. No, pero te dicen, el presidente quiere tal cosa, pues a ver, tú dile que no al presidente. Porque tienes vías. Por ejemplo, los gobernadores tienen la lana. La lana o la seguridad. La lana, y con los jueces es igual. O sea, tú sabes que tu futuro laboral en gran medida va a pasar por la evaluación de ese señor. Ahora, otra vez, ¿qué tan superior te tienes que sentir para decir abiertamente? Abiertamente. Sí, güey, yo le quiero hablar y que le hablen a los jueces y me arreglen el asunto. Híjole, güey, es que sí está en un plan autoritario. Por eso sí te digo que Andrés está en un proceso de descomposición autócrata muy cabrón, muy cabrón. Me preocupa y la verdad, la explicación de Saldívar, pues en la ignominia como lugar de residencia. Pero la historia pone cada quien en su lugar. Fíjate, sí, claro, que yo conozco tu historia y sé que eres una persona de causas. Yo lo digo mucho, a veces a compañeros y a compañeras, no vale la pena hacer un lado lo que uno cree, claro, por el cargo inmediato. No pasa nada. O sea, claro que tus decisiones tienen costos, sí, particularmente en política. Hay que pagar ese costo, no pasa nada. Uno se gana prestigio actuando correctamente. En consecuencia, congruencia. Y a la larga termina yéndote bien o tienes tu dignidad y tu prestigio a salvo. Yo sí me parece, sin querer ofender al personaje, no lo conozco, digamos, personalmente, pero sí me parece que ha tirado a la basura este prestigio que se sí, generó a lo largo de años, sí, por estar bien con el poder, y eso pues yo lo lamento mucho. Yo creo que Arturo Saldívar ha escogido la ignominia como lugar de residencia, coincido, él decidió echar a la basura su prestigio, está en la cosa aquella de los girasoles del poder, gira donde va el poder, él ha decidido embarcarse en un proyecto político, es su apuesta, probablemente él quiera desempeñar un rol de mayor cercanía. A mí lo que me parece indigno... Se me hace que ya para ese entonces ya ni les va a funcionar.
¿Sí me entiendes? Sí, o sea, es que sí, esa es la reflexión que yo invito a hacer. O sea, oye, espérate. En fin, cada A quien mí, sabe sus decisiones. fíjate pero que Andrés también es muy dado los desecha. de desechar. Los desecha. Los usa y los tira. ¿Cuántas? Yo no lo conozco personalmente, pero escucho mucho eso. Fíjate, que o es sea, que te exprimo y luego te exprime sale, lo güey, ya no me utilizable sirves, y ¿no? luego te Sí. lo tira. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público, oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia.